Yo creo que solamente vamos a llegar a 23, pero esa es la sección 20 a 25. Y la semana que entra vemos a 24, 25, porque es como la carne de lo que es lo que nosotros hacemos en la iglesia. So aquí dice en versículo 20, hermanos, no seas niños de modo de pensar, sino ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito en otras lenguas, con otros labios hablaré a este pueblo, ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán, ¿qué estáis locos? Pero si todos profetizan, entra alguien incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Wow. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos en la manera que tú nos lo has dado, Señor, por los apóstoles, estas cartas de Pablo que van juntas, Señor, que podemos ver muchos paralelos en cada una de sus cartas. Gracias te damos por la doctrina que es consistente, Señor, por toda la palabra. Ninguna contradicción. Qué bendición. Y pedimos ahora, Señor, que nos ayudes a entender esta sección que estamos mirando, Señor, en la manera que está escrito por el intento del autor y en la manera que se aplica para nosotros hoy en día. Pedimos, Señor, tu ayuda, que tu Espíritu habla hoy en día, que podamos ver a Jesús, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Claridad del mensaje, entendimiento, edificación, crecimiento. Hemos visto en este capítulo que esas cosas eran la preocupación del apóstol Pablo cuando él está hablando aquí de las lenguas. Vimos que la claridad del mensaje, edificación, que todas esas cosas era lo que Pablo deseaba en explicar, dar guías, reglas y dirección en cuanto a este don de lenguas. Y vimos que es por esa razón que parece que Pablo se está repitiéndose con esa idea por todo el capítulo. Como vimos en capítulo 5, dice, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizáis, porque mayor es que la profecía que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba que edificación. Versículo 12, vimos, así también vosotros pues que anheléis dones espirituales, o los espirituales, procurar abundar en ellos para edificación de la iglesia. También vimos en versículo 19, pero en la iglesia prefiero 5 palabras con entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lenguas desconocidas o que no entienden. Eso es la preocupación de Pablo en la iglesia, es que llegan a una madurez, que llegan, como dice en Efesios 4:13, a la medida, la estatura de la plenitud de Cristo. Que ya no sean como niños, que ya no sean como niños. Mira lo que dice en Romanos. En Romanos capítulo 6, versículo 17. Pablo hablando acerca de la conversión del pueblo, que ya no son esclavos del pecado. ¿Por qué? Aquí dice en 17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón
aquella forma de doctrina, aquella forma de enseñanza, la cual fuiste entregados. Que se entregaran a una forma de enseñanza, una forma de doctrina, a la palabra de Dios. Nosotros hemos sido entregados a esta forma de doctrina. Y la palabra forma habla de un molde, de un molde. Y vemos lo mismo en Romanos 12:2, que dice que somos transformados por la renovación de nuestro entendimiento. Que nos hemos entregado a cierto molde, a cierta doctrina, enseñanza, y eso es las Escrituras. Las Escrituras, la palabra de Dios. Y somos conformados por el entendimiento de este mensaje. De este mensaje del reino de Dios. Muchos dicen que la Biblia es un mensaje de la redención, todo es redención. Es cierto, desde capítulo 13 de Génesis hasta casi al fin, capítulo 20 de Apocalipsis, es de redención. Pero antes de Génesis 3, no hay necesidad de redención. Y después de Apocalipsis 20, no hay redención. ¿De qué es el libro? Es del reino de Dios. Habla del reino de Dios. Y eso incluye nuestra redención. La caída del reino y la restauración a nosotros al reino de Dios. Que nosotros hagamos su voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Pero nosotros hemos sido entregados a esta doctrina, a la enseñanza, a las Escrituras, y somos conformados por el entendimiento de este mensaje. Y hay edificación, hay crecimiento para la madurez en la iglesia y en la vida de cada creyente por la palabra de Dios. Eso es el propósito, y nosotros vimos en capítulo 12, eso es el propósito de 1 Corintios. Eso es el propósito de los dones espirituales. Y eso, en cuanto a los dones de lenguas, no estaba pasando aquí, en este contexto de capítulo 14. Ellos, los corintios, por la naturaleza llamativa del don de lenguas, creyendo que hablar en lenguas es un don más espiritual, un don más espectacular, se apantallaban en el forzar el don fuera del propósito que era el don de Dios. Y por esa razón Pablo está tomando este capítulo para instruirlos en cuanto a este don. Ellos creían que la experiencia, y entienden eso, la experiencia de lenguas mostraba madurez, pero estaba teniendo el efecto opuesto. No entendimiento, no crecimiento, no edificación, y así no hubo madurez en ellos en cuanto a este don. Hoy en día, también en las iglesias carismáticas, la madurez tiene que ver con la experiencia. Tiene que ver con las emociones. Tiene que ver con las manifestaciones misteriosas, manifestaciones milagrosas. Pero eso es un entendimiento falso de madurez. Y eso es lo que Pablo está diciendo en estos versículos. En seguir, dar guía, reglas y dirección al don de lenguas. Aquí habla de madurez en estos versículos que acabo de leer. Y madurez tiene que ver con el entendimiento, la mente, y no con las emociones. ¿Entienden? Tiene que ver con entendimiento, tiene que ver con lo que uno entiende de Dios y no en las emociones. Y eso es lo que Pablo está diciendo en este capítulo, que lenguas desconocidas no ayudan para nada, pero es comunicación efectiva, con claridad, que llega ¿dónde? Llega al entendimiento, entendiendo la palabra de Dios,
Y eso es para provecho y para edificación. Sin intérprete, como nosotros hemos visto, las lenguas no sirven para nada. Y como ya nos ha enseñado, lenguas desconocidos son puro ruido y no es para provecho aquí lo que está pasando aquí para la congregación. Y no hay crecimiento, no hay edificación para madurez. En la manera que ellos lo usaban en la iglesia, él está hablando de eso. En esa iglesia, específicamente en Corinto. Y vimos en versículo 19 que dice, prefiero, eso es clave en la iglesia, está hablando de la iglesia. Hay algo clave que Pablo dice, pero en la iglesia. Y vimos que en versículo 18 que Pablo sí hablaba lenguas. Él tenía el don. En versículo 18, doy gracias que hablo en lenguas más que todos vosotros. Él tenía el don, pero tenía que decirles porque él no hablaba lenguas en la iglesia. Él no hablaba lenguas en la iglesia. Él era misionero. Él iba a diferentes ciudades que hablaban diferentes idiomas. Y él tenía el don de hablar idiomas que él no aprendió, que él no conocía. Era un don especial de Dios que Dios le dio ese don, ese milagro de hablar en lenguas. En sus viajes misioneros. Él tenía el don. Y él dice, pero en la iglesia. Eso es el contexto aquí para nosotros en versículo 20-25. Pero en la iglesia. Él dice en versículo 19, prefiero hablar 5 palabras con entendimiento que 10,000 palabras en lengua desconocida. Porque él se preocupa que ellos entienden lo que es el mensaje. Es que en la iglesia, en el contexto aquí, dice, en la iglesia. Ahora en versículo 20 dice hermanos. Y cuando habla de hermanos, está hablando con un término, con amor, cariño, mis hermanos. Y él dice, hermanos, no seas niños en el modo de pensar. En el modo de pensar. Literalmente en el griego dice dejar de ser niños en tu modo de pensar. Es que ya eran niños en su modo de pensar. Pablo está diciendo, hermanos, dejar de ser niños en tu modo de pensar. Dejar de ser niños. Sí estaban actuando como niños en la manera que se manifestaba esta énfasis en el don de lenguas en la iglesia. Pablo está diciendo que están actuando como si no tengan madurez, no tienen entendimiento de lo que realmente es este don. Es como niños, ellos buscaban la emoción, ellos buscaban la experiencia, ellos buscaban el entretenimiento, algo divertido es lo que ellos estaban buscando. Algo que apantallaba, algo espectacular, algo milagroso. Ellos pensaban que todo eso era más espiritual. Más espiritual. Eso es lo que ellos llamaban espiritual. Esto es milagro. Porque el sólido exposición de la verdad para ellos no era suficiente. El sólido exposición de la palabra de Dios. La palabra no era suficiente para ellos. Ellos querían algo más. Ellos como niños querían algo más. Algo que les captaba la atención. Como con niños, como las caricaturas captan la atención de los niños. ¿Por qué? Por los colores y todo eso. Los juegos videos, the video games, también captan la atención. Para los niños, si no tiene colores, si no tiene gráficos, si no hay acción, no capta la atención. Y eso es inmadurez. Y así eran los corintios. Ellos eran inmaduros porque esos buscaban y estaban metiendo de la iglesia toda esta emoción. Por ejemplo, si alguien está acostumbrado en una iglesia carismática y viene aquí y escucha una exposición de la palabra de Dios, eso no le llama la atención muchas veces. Ellos quieren y dicen, el Espíritu no está ahí.
No, el Espíritu está hablando por medio de su palabra. Es que no hay todo el color, todo la emoción, toda la experiencia que ellos buscan en su inmadurez. Y así eran en Corinto. Ellos eran inmaduros porque esas cosas buscaban y esas cosas estaban metiendo dentro de la iglesia con este don de lenguas. Y eso es lo que les interesaba y no crecer en madurez de la palabra. Era puro entretenimiento. Como una iglesia de hoy en día, la música, los luces, el gritar, el danzar, las banderas, la emoción y muy poca palabra. Muy poca palabra. Eso es algo que está hablando aquí el apóstol Pablo en cuanto a eso. Yo me acuerdo que yo fui una vez a predicar en una iglesia en Tijuana y era puro eso, pantallado. Y después de 2 horas ellos estaban cantando, gritando, danzando y todo. Y yo estaba esperando, yo tenía un mensaje para compartir que era como 45 minutos. Y yo dije, wow, fue un hermano conmigo y yo dije, yo creo que ya olvidaron que iba a predicar, me iba a ir. Pero dicen, ahora la palabra, me dieron 10 minutos para compartir la palabra de Dios después de tanto espectacular. Y con esos 10 minutos, traté de compartir algo. Todos estaban bien sudados o ellos salieron para afuera y eran como 5 que estaban sentados para escuchar la palabra de Dios en vez de los 200 que estaban ahí antes. Así era la emoción de lo que ellos buscaban. Eso era lo que estaba pasando aquí en Corinto. Con las lenguas. Eran inmaduros y dice, deja eso. Pablo está diciendo, deja eso. Que se maduren. Los que están diciendo que él está diciendo que paran de hacer todo eso. Dice que hay una área donde deben ser niños. Aquí en versículo 20. Él dice, ser niños en la malicia. Ahí es donde deben ser niños. Dice, hermanos, no seas niños en modo de pensar, sino ser niños en la malicia. Cuando es de malicia, cuando es de maldad, el maduro es como niño a esas cosas. No le interesa esas cosas. Pero ellos hacían lo opuesto. Ellos estaban madurando en el entretenimiento, en lo llamativo, en lo espectacular, y no madurando donde deben madurar. Y Pablo le gusta usar esta metáfora, del contraste de niños y adultos. Como ya vimos en Efesios capítulo 4, versículo 14, dice que para que ya no sean como niños fluctuantes, yendo detrás de todo tipo de doctrina. Pablo le gustaba usar eso. En capítulo 13 de aquí, hablando de los dones, en versículo 11, nosotros vimos que dice, cuando yo era niño, yo hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. De niño. Él, es metáfora de madurar, de crecer. Él aquí quiere que crecen a ser adultos usando el entendimiento de la palabra de Dios. Versículo 20 dice, quiero que sean niños en la malicia, pero maduros ¿en qué? En el modo de pensar. En tu entendimiento. Que dice, no niños en tu entendimiento. En tu modo de pensar. Maduros. Maduros en tu modo de pensar. Wow. Creyentes, cristianos, deben estar madurando. Creciendo en lo que es el modo de pensar. Eso es lo que quiere decir en Romanos 12 cuando dice, por la renovación de vuestro entendimiento.
que nosotros estamos madurando en nuestro entendimiento de la palabra de Dios. Y así nosotros mejor podemos ejercer nuestros dones espirituales, mejor podemos a servir a Dios y mejor podemos ser ejemplos para otros que no conocen al Señor en nuestra familia, que queremos alcanzar así con la palabra de Dios. Y para los corintios, Pablo está diciendo que tienen que crecer, tienen que madurar en todo área, pero más en este contexto en cuanto a el don de las lenguas. Ellos eran niños en eso. En versículo 21 dice, en la ley está escrito. Aquí Pablo cita el Antiguo Testamento, él cita algo de Isaías 28. Pablo dice que en la ley está escrito. Y la palabra ley que él usa aquí es de la palabra que habla no solamente de los 5 libros de Moisés, no de la ley, los 5 libros de la ley. Él está hablando de todo el Antiguo Testamento, incluyendo los profetas. Y él dice aquí, en otras lenguas, dice, en la ley está escrito, en otras lenguas, con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Hay algo que pasa a veces en el Nuevo Testamento, cuando están citando el Antiguo Testamento. Cuando citan el Antiguo Testamento, es que a veces el escritor, aquí Pablo, cambia una palabra un poco, o añade una palabra, o quita una palabra. Y uno dice, ¿qué? ¿Pablo está cambiando la palabra de Dios? No, Pablo está hablando, escribiendo por inspiración de la palabra de Dios. Por la inspiración de Dios, perdón. So, Dios le está guiando y él está escribiendo lo que Dios le da. Cada palabra verbal, plenaria, es insoplo de Dios. So, Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, está citando Isaías en esta manera. Es que él estaba escribiendo bajo la inspiración, y cuando él toma un versículo del Antiguo Testamento y cambia una palabra o añada una palabra, eso es exactamente lo que el Espíritu quiere comunicar con ese versículo aquí en este contexto. No cambia el sentido de lo que es el cita en el Antiguo Testamento, pero por alguna razón, tal vez para entenderlo mejor, lo cambia. Y eso es lo que está pasando aquí en Isaías 28, 11. Literalmente dice, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablaré a este pueblo. Pero aquí en 1 Corintios dice, en otras lenguas, no de tartamudo, con otros labios hablaré a este pueblo. En extraña lengua dice, en otros labios, pero dice lo mismo. Dice en lengua de tartamudos, porque así es como ellos lo oían. Así es como ellos lo oían en ese entonces. Y dice en lengua extraña, hablando de una lengua, un idioma que ellos no hablaban. Esto tiene un contexto en Isaías 28. En estudiar el contexto de lo que está pasando aquí, es que el pueblo de Dios estaba rebelando contra Dios. Y Él les envía profeta para hablarles la verdad. Pero ellos no querían oír lo que decía el profeta. Aún en versículos 9 y 10 de Isaías 28, ellos dicen, no lo necesitamos. No somos niños que tienen que llamarnos al arrepentimiento, algo de niños, destetados. Porque ellos estaban rebelando y Él les estaba llamando a arrepentimiento. Nosotros somos más maduros que eso. Y ellos rechazaban su mensaje de arrepentimiento. Y así Dios permite que ellos sean llevados en cautiverio por Asiria.
que hablaban una lengua que ellos no entendían. Y ahora en sus vidas estaban alrededor de gente que hablaban una lengua que ellos no entendían. Los asirianos así hablaban. Y cada vez que oían ese lenguaje, era un señal de Dios. Que oía como ellos a tartamudo, era un señal que era algo que Dios estaba haciendo. Algo que Dios estaba haciendo. Y el punto de Pablo en citarlo aquí era para decir que así como en el tiempo de Isaías, donde Dios usaba esta manera especial para captar la atención del pueblo que no quería oír el profeta, cuando ellos oían esta lengua extraña como tartamudo, era señal. Señal de la actividad divina de Dios. Lo oían y era señal. Así lenguas en la iglesia en el primer siglo es igual. Usando un idioma que no hablaban, que no aprendieron. Lo que está diciendo es que las lenguas tenían su propósito. Era para señal. Era para señal como así el pueblo de Israel durante el cautiverio por Siria. Cuando oían lenguas en la iglesia era para entender que Dios era Dios, que era una actividad divina de Dios. Y dice en versículo 22, así que las lenguas son por señal. Primeramente él cita Isaías 28 y luego dice, igual, son para señal. Es un señal de Dios, señal que algo sobrenatural está pasando. Así con la idioma de Asiria y así aquí con el don de lenguas en este tiempo en Corinto es un señal. Y la palabra señal es muy importante. La palabra señal en Hechos 2:22 habla de maravillas, prodigios, señales. Maravillas, prodigios, señales. Así dice, es como Dios exhibió, aprobó Jesús de Nazaret. ¿Cómo? Por milagros o maravillas, prodigios, señales. Esta palabra señal es una palabra del Nuevo Testamentario que habla de un milagro que tenía un propósito. Milagro que tenía un propósito. Es algo que señala que Dios está haciendo algo. Que capta la atención y entiendes que esto viene de Dios. Todos los milagros tenían ese propósito. Y como ya estudiamos, hubo tiempos en la historia de Dios que Él usaba milagros como señal. Y los tiempos de Jesucristo y los apóstoles era uno de esos tiempos donde vemos que los milagros están en acción. Los milagros y señales. Señales de los apóstoles, como dice 2 Corintios 12:12. Es que este mensaje de salvación, ¿por qué? ¿Por qué usaba en este tiempo de Jesús estos señales para confirmar el mensaje? Es que este mensaje de la salvación era un mensaje tan diferente, un mensaje tan especial, tan nuevo que necesitaban algo para captar la atención, especialmente la atención de los judíos. Para que ellos reconocen que eso sí es de Dios, es algo de Dios. Era por señal. Era para señal. ¿Señal para quién? Pues en el Antiguo Testamento era señal para el pueblo de Dios. Para hablarles de su rebeldía. Pero aquí, en Corinto, versículo 22, que no era señal para los creyentes, dice, sino para los incrédulos. Interesante. Muchos creen que aquí en interpretarlo, quiere decir que es señal no para los creyentes, pero los que no creen en las lenguas. Pero así no es. Lo que está hablando, los incrédulos, no está hablando de los que no creen en las lenguas. Está hablando de los que no creen, los que no son creyentes, los que no son salvos. No es señal para los que ya son convertidos. Eso es lo que está diciendo aquí. Dice,
no a los incrédulos, sino para los incrédulos. No es para los que ya son convertidos, no es para los que ya son salvos. ¿Qué quiere decir eso? No es para la iglesia, los que son miembros de la iglesia. Y el problema es, en Corinto, es que ellos querían dedicar todo este tiempo en su adoración al Señor, en su servicio en la iglesia. Y acuérdate, eso es la clave, prefiero en la iglesia, en esta actividad que no era de provecho para ellos, porque eran creyentes. Y Pablo dice, es de niños, es inmadurez. El maduro no piensa así, el maduro entiende el propósito de las lenguas. Era un don que se usa entre los incrédulos, en el evangelismo, un don que confirma que Dios está hablando aquí. Es un don que Dios usaba en la conversión de los incrédulos. Lo vimos en Hechos capítulo 2. Lo vemos en Hechos capítulo 8 con los samaritanos. Lo vemos en Hechos capítulo 10 con Cornelio, los gentiles. Lo vemos en Hechos capítulo 19 donde Dios obra en esta manera. A traer salvación, a confirmar que el mensaje es de Dios. Es un milagro de hablar un idioma, una lengua, glasia, lo que quiere decir eso. No entendido, no aprendido. Un milagro que dice que Dios está confirmando este mensaje. Y él dice, lenguas no es para los creyentes, es para los incrédulos. Y dice, pero la profecía es diferente. La proclamación de la palabra de Dios, que es la profecía, es diferente. Es diferente. Y aquí dice la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. La profecía, la proclamación de las verdades de Dios no son para los incrédulos. ¿Por qué? Lo que leímos en Hechos, en 1 Corintios 2. Que dice, el hombre natural no entiende las cosas de Dios. Cuando alguien quiere dar profecía o exponer la palabra de Dios a un incrédulo, no lo va a entender. Porque no tiene el Espíritu de Dios. Son locura para él. Para él. La profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes, los que creen. Porque la profecía que produce edificación. No puede haber crecimiento espiritual si alguien no es espiritual. La profecía produce edificación entre la iglesia, los creyentes. Las lenguas, como ya vimos, no edifican. No edifican. Es que la profecía era para instrucción, para comunicar las verdades de Dios. Y eso es lo que los creyentes necesitaban. Eso es lo que todos nosotros necesitamos. Necesitamos proclamación de la palabra de Dios. Para que nosotros podamos ir creciendo en lo que es nuestra fe cristiana. Incrédulos que necesitan salvación, conversión, regeneración. Creyentes necesitan ¿qué? Verdad. Para crecer, para madurar. Y es lo que dice aquí. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Tiene sentido. Y eso nos ayuda a captar todo lo que hemos leído desde capítulo 1 al versículo 19. Nos ayuda a entender por qué tanto repetición. Porque eso es clave en entenderlo. La profecía nosotros lo necesitamos. Yo lo necesito. Yo necesito escuchar la palabra de Dios. Yo necesito ser edificado en esa manera. Cada uno de nosotros, porque nunca llegamos. La obra que Dios comenzó en nosotros lo perfeccionará. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Nosotros estamos obrando en nuestra salvación con temor y temblor. Esperando escuchar de Dios la renovación de nuestro entendimiento para que podamos entender cuál sea la buena voluntad de Dios. Crecer es nuestro deseo. Pero los incrédulos necesitan salvación, conversión, regeneración.
Es lo que ellos necesitan y es lo que está Pablo diciendo aquí. La profecía es para enseñanza, para edificación, exhortación, consolación, como dice en versículo 3. Y todo eso es para creyentes. Ahora versículo 23 dice, así pues, si alguien, pues, toda la iglesia se reúne, sí pues, y eso es en la iglesia, si se reúne un servicio, en un solo lugar hay un servicio, y todos hablan en lenguas, entran indoctos. ¿Qué son indoctos? Alguien que no tienen letras, por ejemplo, no son muy estudiados, o incrédulos. Imagínate, y ¿no dirán que estáis locos? ¿Están locos? Esto es interesante. Como vimos aquí, está hablando de en la iglesia. Cuando se reúne la iglesia, está hablando de algo que los corintios estaban haciendo. Es que ellos estaban tomando mucho tiempo en el servicio con la manifestación de lenguas. A presumir, a pantallar, lo que sea. Ya dijo que lenguas no son para los creyentes. Que no eran para los, que no era para instrucción. Nadie se edifica. Y Pablo dice, vamos a decir que un incrédulo viene y ve todo este desorden que está pasando con las lenguas. Él está diciendo, vamos a decir que todos en la iglesia hablan el griego, en griego, la misma idioma. Y aquí están hablando en una lengua extraña, una lengua desconocida que nadie entiende. Pablo dice, aún para nosotros no tiene sentido. Pero el incrédulo ¿qué va a decir? Todos hablan griego y todos estos están hablando en lenguas desconocidas, extraños, porque llevan su servicio en esta lengua que nadie entiende. El incrédulo va a decir, ¿están locos? ¿Por qué no llevan su servicio en griego si eso es lo que hablan? ¿No dirán que estáis locos? Pablo está diciendo que aún el incrédulo, el indocto, puede ver que esto es un desorden. No tiene sentido en la iglesia. ¿Cuánto más entre los creyentes? No a los creyentes. Pero fuera de la iglesia, en la actividad evangelística, cuando uno habla en un idioma que nunca aprendió, en un esfuerzo de presentar el evangelio a esa persona y oyen y lo entienden, no van a decir que están locos. Van a decir, esto es milagroso. Dios está hablando aquí. Esto sí es de Dios. Van a decir, wow, qué increíble. Esto es una actividad divina. Y van a creer. Y van a decir, quiero oír más. Quiero escuchar más. Como Nicodemo en Juan capítulo 3. En Juan capítulo 3, un fariseo. No solamente fariseo, él era un principal entre los judíos. Él era del Sanedrín. Veía todos los señales que hacía Jesús. En capítulo 2, el fin dice que muchos vieron los señales y creyeron en él, pero él no se fiaba a ellos, porque él sabía lo que era en su corazón. Uno de ellos que veía todo era Nicodemo. Y él vino a Jesús de noche, dice en Juan 3:2, dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios. ¡Wow! ¿Por qué? Señal. Porque nadie puede hacer las señales, estas señales que tú haces si no está Dios con él. Está llamando, captando la atención. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios.
Wow. Nicodemo eso le hizo. ¿Qué? ¿Nacer de nuevo? Dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Puede entrar en la vientre de su madre y renacer. Y él dice, de cierto te digo, si no naces, si no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Él está hablando de un nacimiento que uno no tiene control. Y lo va explicando hasta llega a versículo 16. Y todos lo conocen. Él dice, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree no es condenado, pero el que no cree ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. A la malicia, en lo malo, niños. Mas para que sus obras no sean reprendidas, no vienen a la luz. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hechas en Dios. El que practica la verdad, ¿cómo puede practicar la verdad? Es que lo entiende. Lo tiene aquí, está siendo renovado en su entendimiento, está madurando, puede practicar la verdad y sus obras son manifiestas, que son hechas de Dios, porque viene de la palabra de Dios. Eso es lo que quiere decir. El que nace de nuevo ahora puede entender la buena voluntad de Dios y actuar en esa manera. Ya deja de ser niño. Cuando ve un desorden va a decir, eso no es de Dios. Así no es como Dios quiere que se use ese don. Hay una manera correcta. Tengo que escudriñar para ver si es así. Y así, hermanos, todos nosotros, en cualquier lugar que nosotros visitamos, que se llama iglesia, así tenemos que tener el discernimiento de poder discernir qué es de Dios y qué no es de Dios. Nosotros tenemos que pesar los espíritus para ver que si son de Dios. Y cuando no son, no vamos a pelear. Vamos a orar, que podamos compartir verdad. Veremos versículos 24 y 25 la semana que entra, porque y estamos aprendiendo más, para aprender más dentro de la iglesia. Esto es muy interesante, estos dos versículos, pero nos ayuda a entender más acerca de este don de lenguas. Pero más que eso, Pablo nos está mostrando lo que es la madurez en la iglesia. So vamos a mirar madurez, el segundo parte, la semana que entra. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra tan clara que nos habla. Gracias por enseñarnos lo que está escrito, Señor, por el Espíritu Santo guiando a los hombres santos, como dice en segundo de Pedro, escribiéndolo para así a nosotros a afirmar y confirmar nuestra doctrina. Pedimos, Señor, que nosotros podamos llevar esto y no ser oidores olvidadizos, Señor, sino que podamos, Padre, ser hacedores de tu palabra. Gracias te damos por esta tarde, Señor, y pedimos tu ayuda cada vez que nos reunimos a hacer lo que es correcto delante de ti, adorarte en espíritu y en verdad, creciendo, Señor, en lo que es nuestra vida cristiana. Y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.
¿Podemos ponernos de pie para el último canto, por favor? Refíname, Señor, como el oro, purifícame, límpiame, Señor, por favor, con tu nombre, Señor. Fuego limpiador, prepárame ahora para servirte, mi Señor. Yo quiero ser santo, un reflejo de ti, Maestro, listo para servir. Purifícame, refíname, Señor, como el oro, purifícame, límpiame, Señor, por favor, con tu nombre, Señor. Fuego limpiador, prepárame ahora para servirte, mi Señor. Yo quiero ser santo, un reflejo de ti, Maestro, listo para servir. Con tu nombre, Señor, fuego limpiador, prepárame ahora para servirte, mi Señor. Yo quiero ser santo, un reflejo de ti, Maestro, listo para servir, listo para servir. La palabra de Dios, hablando de lo que es el mensaje de la cruz, dice que los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos Cristo crucificado. Para los judíos, tropiezadero, y para los gentiles, locura. Pero para los llamados, así judíos como griegos, es Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Eso es el mensaje. Tropezadero, porque ¿quién creerá en un Mesías crucificado?
locura, porque ellos deseaban su sabiduría griega, mitología, pero realmente la sabiduría que ellos buscaban y el poder que ellos buscaban era en Cristo crucificado. Cristo crucificado. Poder de Dios y sabiduría de Dios. Y eso es lo que nosotros proclamamos en la iglesia para que nuestro crecimiento cada día. Padre, ayúdanos, Señor, en nuestro entendimiento de tu palabra. Gracias te damos por este tiempo hoy con mis hermanos en Cristo, adorándote, Señor. Ayúdanos cada vez que nos reunimos, Señor, usar bien la palabra de verdad. Y ahora que nos vamos a retirar de este lugar, pedimos que nos bendices, nos guardas, Señor, que bendice nuestra comunión en la casa atrás, Señor, bendice la comida y, Señor, que todo lo que hablamos que te edifica, te exalta, Señor, es nuestro deseo en nuestra vida. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús, lo pedimos. Amén. Ya estamos despedidos, hermanos.